Hay gente, ¿qué tal? El domingo ya terminó el mundial y dejó varias cosas como esta. Entonces vamos a ver este video de cómo un desconocido hizo la historia, el arquero Bociña de Cabo Verde. Así que vamos a verlo. España contra Cabo Verde. En la mente de todos era obvio quién iba a arrasar, pero entonces Pedri intentó anotar y el portero la atajó. Ferran también lo intentó y el portero volvió a aparecer. Por más que España insistió, la pelota... Sí, 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 porque, o sea, salvó mucho el equipo porque yo me acuerdo el partido de 16 de Argentina y Cabo Verde y el portero salvó muchas y le tapó muchas a Messi. La pelota nunca entró y el marcador quedó 0-0. Nadie podía creerlo y todos se hicieron la misma pregunta. ¿Quién era ese portero? Resulta que era un hombre de 40 años jugando su primer mundial, porque Cabo Verde... Ok, 40, o sea que me imagino que debutó en este mundial y ya el próximo no va a tapar o no sé. Uno de los países más pequeños en llegar a una Copa del Mundo, también estaba debutando por primera vez en el torneo. El mundo se enamoró de Bociña, pero también empezaron a crecer los mitos, que Bociña no era un futbolista profesional, sino electricista, camionero o profesor de voleibol, y que había llegado a la selección. Pero bueno, bacano, a sus 40 años, obviamente le tocó trabajar normal en una empresa, tal, electricista. Pero bueno, ya, a la final se supo que el man sabía, sabía hacer lo suyo, que era tapar. Entonces, bien ahí. Casi por casualidad, gracias a un mensaje de LinkedIn. Y esta versión de la historia, aunque suene bastante interesante, no es verdad. El lado bueno es que la verdadera historia de Bociña es mucho más increíble e improbable. Y hoy quiero compartirte 3 reflexiones que me llevo de esta historia de David contra Goliat en la vida real. Todo, claro, empieza en Cabo Verde. Apenas un grupo de puntitos perdidos en el océano Atlántico frente a la costa de África. Es un país formado por 10 islas volcánicas que juntas miden poco más que Rhode Island, el estado más pequeño de Estados Unidos. Además, tiene apenas 500,000 de habitantes. Vea, pues 500,000 de habitantes todo el país. Es muy pequeñito, eso no es nada. Mundial de México. Su papá es fanático del fútbol e intenta ponerle el nombre de Jorge Valdano, una figura de Argentina a quien admira. Y esto sin imaginar que años después su hijo terminaría enfrentándose a esa misma selección. El punto es que el registro civil no se lo permite, porque Jorge Valdano no es un nombre en portugués. Así que le termina poniendo el nombre de un jugador brasileño, Josimar José Évora Díaz. La situación en su infancia es compleja. Su madre trabaja todo el día, su abuelo trabaja como albañil y cuando el dinero no alcanza, su abuela incluso llega a empeñar sus aretes. Por su parte, su padre tiene que hacer el servicio militar, así que no está mucho en la casa. Aún así, le transmite el amor por el fútbol y Josimar comienza siendo un pequeño portero, pero uno que se toma los partidos muy en serio. Si llega a perder, siente la derrota en el corazón. Y cuando esto pasa, corre a casa de su abuela a llorar. Por eso sus compañeros empiezan a molestarlo diciéndole que siempre va con su bociña. Y de esa broma nace el apodo que lo acompañará toda la vida. Al principio a él no le encanta, pero gracias a un suceso esto va a cambiar. Y en un momento vas a ver por qué. Cuando Bociña tiene 10 años, su abuelo cae en el alcoholismo, pero nunca deja de apoyarlo. Incluso cuando otros critican sus errores, él asegura que algún día jugará en la selección. Esa confianza hace que... Eso es típico de varios jugadores. Ronaldinho, Mbappé, típico que sus papás son, pues sufren de algo, de alguna adicción, ¿no? Bociña empieza a creer que su sueño de ser futbolista realmente es posible. Motivado por ese apoyo, Bociña entrena como puede para cumplir su sueño de ser portero. Aprende por su cuenta, incluso estudiando a figuras como Buffon y Van der Sar cuando YouTube empieza a
popularizarse. Su esfuerzo lo lleva a clubes juveniles locales y tras dar un estirón hasta 1.89 metros, a los 21 años debuta con el Batuque Fútbol Club, un equipo semiprofesional de Cabo Verde. Y aquí quisiera destacar que a esa edad de 21 años, muchos porteros en Europa ya llevan años de academia, entrenadores especializados y competencia profesional. Bociña. No, yo voy a eso, claro, o sea, un jugador en promedio ya 19, 20, incluso menos, veamos lo de Yamal, 16, ya empezó a jugar profesionalmente, ya un arquero, un jugador, ya debe sí o sí estar jugando en un equipo profesional. En cambio, aprende por su cuenta, con videos de YouTube y hasta su primer equipo profesional no lo es del todo. Incluso con todas esas limitantes, Bociña va a lograr darle a Cabo Verde un partido histórico contra España. Ante esto me pregunto, ¿qué habría pasado si Bociña hubiera nacido en otro contexto? Si hubiera crecido en Europa, en Sudamérica o en un país donde desde niño hubiera tenido acceso a más oportunidades. No podemos saber. Sí, esto es fundamental, obviamente, si lo hubiera nacido donde hay más oportunidades, obviamente ya lo hubiéramos conocido hace años en cualquier equipo europeo que hay más oportunidades. Pero quizá hoy no hablaríamos solo de un gran portero caboverdiano. Tal vez hablaríamos de una leyenda de la talla de Buffon. Por eso, la primera reflexión que quiero hacer sobre su historia es que el éxito no siempre es una medida exacta del talento o del esfuerzo. Muchas veces también es el resultado de las oportunidades que una persona tuvo o no tuvo. Tras coronarse campeón con el Mindelense, el club más importante de Cabo Verde, Bociña recibe una oferta del Camacha, de la tercera división de Portugal. Sin embargo, la muerte de su abuelo lo lleva a rechazarla para quedarse a cuidar de su abuela. Convencido de que quizá nunca podría vivir del fútbol, empieza a estudiar arquitectura, aunque sin abandonar su pasión por ser portero. Sigue jugando con el Mindelense y, curiosamente, es justo por quedarse en Cabo Verde que termina recibiendo la oportunidad de ser convocado a la selección nacional. El problema es que hasta ese momento Cabo Verde nunca ha clasificado a un torneo importante, nunca ha llegado a la Copa Africana de Naciones y mucho menos a un mundial. Bacano eso, digamos, nunca clasificar tu selección, ser portero de esa selección y cuando debuta tu selección, tú debutas como portero y eso. Así que cuando Bociña entra a la selección, se fija la meta de poner a Cabo Verde en el mapa del fútbol mundial. En medio de esto recibe una nueva oportunidad. Un club de Angola se interesa en él. La liga angoleña es más profesional y paga mejor, lo que le permitiría a Bociña ayudar económicamente a su abuela. Así que acepta la oportunidad y se une al club Progreso Sambizanga. Al llegar a Angola, Bociña descubre que su nuevo equipo ya tiene otro portero llamado Josimar. Así que para evitar convertirse en Josimar II, decide quedarse con el apodo de Bociña, pero esta vez ya no lo ve como una burla, sino como un recuerdo de su abuela. En el Progreso Sambizanga, Bociña tiene la oportunidad de enfrentarse a equipos. Pues y yo es que pensando, no, Bociña es el apellido. Internacionales. Uno de ellos es nada menos que el Atlético Mineiro de Brasil, donde juega contra Ronaldinho. Al final pierden, pero para él ya es una experiencia gigante. Al mismo tiempo, Bociña sigue jugando con la selección de Cabo Verde y gracias al desempeño del equipo consiguen algo nunca antes visto: clasificar a la Copa Africana de Naciones en 2013. Y no solo eso, en ese torneo llegan hasta cuartos de final donde se enfrentan a Ghana. Al final quedan eliminados, pero con los años Bociña y su equipo empiezan a convertirse en una selección cada vez más competitiva y logra clasificarse a la Copa Africana de Naciones en varias ocasiones más. Pero recordemos que el gran sueño de Bociña va más allá. Él no solo quiere que Cabo Verde sea respetado en África, quiere poner a su país en el mapa del fútbol mundial. Y para eso solo hay un escenario posible: la Copa del Mundo. Todos estos logros animan a Bociña a buscar oportunidades en Europa, pero como ninguna se concreta, termina regresando a Cabo Verde, sin club. Es entonces cuando juega un partido
partido con la selección contra Portugal. Bociña tiene una gran actuación y Cabo Verde consigue una victoria histórica. Con ese impulso empiezan a soñar todavía más fuerte con clasificar al Mundial de 2014 en Brasil. Y para lograrlo, Cabo Verde tiene que superar varias rondas contra otras selecciones africanas. Los partidos comienzan y contra todo pronóstico, Cabo Verde avanza hasta llegar a un partido clave contra Túnez. Ahí Cabo Verde y Bociña tienen una actuación impresionante. Logran ganar 2-0 y quedan a un solo paso de clasificar al Mundial. Pero entonces llega el golpe. La FIFA detecta una alineación indebida. Cabo Verde había utilizado a un jugador que todavía debía cumplir un partido de sanción. Por eso la FIFA cambia el resultado del partido y le da la victoria a Túnez por 3-0. Y con esa decisión el sueño se derrumba. Una vez más Cabo Verde se queda fuera del Mundial. Aún así, las actuaciones de Bociña le abren una nueva puerta. Recibe una oferta del Zimbru Chisinau de Moldavia. Y aunque no es un club de élite, para Bociña significa que por fin va a jugar en Europa. De hecho, el Zimbru suele competir en la Europa League, el segundo torneo más importante del continente. Así, Bociña da el salto al fútbol europeo a los 29 años. A esa edad muchos porteros ya llevan años compitiendo. Exacto, claro, o sea, 29 ya era para que yo había dado por lo menos un mundial. Pero bueno, 29 ya llegó a Europa, entonces es prometedor. Creo que obviamente un portero normal ya llevaría años, al menos ya llevaría un portero normal en promedio, ya llevaría 1 o 2 copas del mundo. En estructuras profesionales fuertes y están entrando en su etapa de mayor madurez. Bociña, en cambio, apenas está llegando. Para muchos, quizá eso ya parecía demasiado tarde para intentar abrirse un lugar en el fútbol europeo, pero él no lo ve así. Se queda, entrena y sigue buscando una oportunidad. Poco a poco, en Moldavia empieza a hacerse notar por detener penales. Y eso termina abriéndole una nueva puerta en Portugal. El Gil Vicente, un club de segunda división, se fija en él y decide darle un lugar en el equipo. Ahí Bociña logra atajar 7 penales y mantener su portería en 0 en 6 partidos. En medio de ese crecimiento llegan otra vez las eliminatorias mundialistas, ahora rumbo a Rusia 2018. Bociña vuelve a defender el arco de Cabo Verde, pero una vez más la selección queda eliminada y no consigue llegar a la Copa del Mundo. Aún así, su mejor etapa en Europa llega poco después, cuando se suma al AL Limassol de la primera división de Chipre. Como dato curioso, años después ese también será el último equipo europeo en el que jugará Guillermo Ochoa de México. Con el Limassol, Bociña juega eliminatorias de la Europa League, aunque el equipo no logra avanzar demasiado. Donde sí consigue hacer historia es en la Copa de Chipre. En 2019 gana su primer y único título europeo, y lo hace siendo fundamental. En 8 partidos solo le meten 3 goles y el equipo termina invicto. Pero ni siquiera esa mejora alcanza para cumplir su gran sueño con la selección. En las eliminatorias rumbo al Mundial de 2022 en Qatar, Cabo Verde vuelve a quedarse corto. Después del Limassol, Bociña pasa por el AS Trenčín de Eslovaquia en una etapa más discreta. Más tarde regresa a Portugal, ahora con el Chaves en la segunda división. Y aunque aquí ya tiene 38 años, todavía demuestra. Obviamente hay todavía equipos flojitos, ¿no? Que no son de talla mundial, pero después de este mundial del 2026 ya yo creo que debe tener buenas ofertas en equipos. Que puede competir porque juega 11 partidos sin recibir un solo gol. El problema es que fuera de la cancha recibe un golpe muy duro. Se entera de que su abuelita, su Bociña, acaba de fallecer. A esto se suma que en el club empiezan a preocuparse por su edad. Para la temporada 2025-2026 comienzan a darle más minutos a un portero más joven y le avisan a Bociña que cuando termine la temporada, en junio, ya no seguirá en el equipo. Por todo esto, Bociña sabe que las eliminatorias rumbo al Mundial 2026 pueden ser su última gran oportunidad. Quiere demostrar de lo que todavía es capaz y cumplir la meta que se había puesto años atrás: poner a Cabo Verde en el mapa del fútbol mundial.
Con esa determinación entra a los partidos de clasificación del Mundial y responde en la cancha. De 10 partidos, en 7 mantiene su portería en 0. Así Cabo Verde llega al último paso. Después de años de intentarlo, solo necesita ganar un partido más para clasificar por primera vez en su historia a una Copa del Mundo. El rival es Eswatini, antes conocido como Suazilandia. Cabo Verde sale a jugar y pronto cae el primer gol, luego el segundo, después el tercero, y mientras sus compañeros hacen su parte arriba, Bociña sostiene la portería en 0, hasta que suena el silbatazo final. Y entonces sucede. Con un 3-0, Cabo Verde finalmente clasifica en el Mundial. Y en medio de la celebración, Bociña busca a su madre y se... Qué chimba eso, brutal eso. Porque eso se vio en este Mundial y que Bociña fue hacia, o sea, mantenía como la esencia de Cabo Verde viva en el Mundial, porque obviamente es un equipo malo, hablando así, las oportunidades son malas, son pocas, y Bociña fue un héroe y lástima, para mí hubiera llegado más lejos si no le hubiera tocado con Argentina en 16avos, pero en sí dio la guerra a Argentina y a varios equipos, entonces bien ahí. Funden un abrazo con ella. Después de años persiguiendo el sueño de clasificar al Mundial, Bociña finalmente lo consigue a los 39 años. Y esto me detona una segunda reflexión sobre su historia. Gracias a redes sociales podemos llegar a pensar que todos van rápido y todos están obteniendo resultados inmediatos. Pero esto no es así. La mayoría de metas necesitan más paciencia y más insistencia para lograrse del que creemos. Y que aunque podríamos pensar que ya pasó la vida o el momento de cumplirlas, nunca es demasiado tarde para lograrlo. Aún así, el reto que Cabo Verde tiene enfrente parece inmenso. Llegan al Mundial representando a un país diminuto, el tercer país con menos población de la historia del torneo. Además, cae en un grupo durísimo, donde tiene que enfrentarse a Arabia Saudita, Uruguay y sobre todo a España. Una selección con jugadores como... Sí, eso es verdad, obvio. España, el campeón. Entonces, duro, claro. Como Lamine Yamal, Pedri y Oyarzabal. Y justo contra España llega el debut mundialista de Cabo Verde. Siendo honestos, casi todos esperan una victoria sencilla para los europeos. Todos menos Bociña. Arranca el partido y al minuto 15 Pedri prueba con un tiro raso, pero Bociña lo atrapa sin dificultad. Hasta ahí todo parece normal, pero entonces empieza la locura. Al minuto 38 España vuelve a acercarse al área. Bociña sale para cortar la jugada, pero el balón queda vivo. Primero un disparo pega en el travesaño. Luego, en el rebote, Ferran intenta rematar de cabeza, pero Bociña se levanta rapidísimo y empuja el balón fuera de la portería. España insiste. Al 44, Ferran intenta marcar, pero Bociña vuelve a aparecer y ataja. Después, en el primer tiempo agregado, España cobra un córner. El balón queda cerca del arco y parece que por fin va a entrar, pero otra vez aparece... Bociña, no sé las ofertas que le habrán llegado después del Mundial, pero... ¿será que las ofertas son a nivel europeo o también sudamericano? ¿Quién quita? No sé, estoy de pronto loquito, yo no sé, pero de pronto Bociña en Colombia. Bociña. Al volver del descanso, la historia se repite. España intenta de cabeza, pero Bociña responde. Luego llega un tiro desde el centro del área y también lo detiene. Cucurella, recién fichado por el Real Madrid, tampoco logra romper la muralla. Hasta que suena el silbatazo final. España, una de las grandes favoritas para ganar el Mundial, empata 0-0 contra la improbable y pequeña Cabo Verde. Y todos tienen claro... 0-0 con el campeón, y la mayoría de la parte lo hizo el arquero. O sea, los jugadores no es que tengan muchos delanteros, defensas, fue el arquero. Claro que Bociña fue el jugador más importante del partido. De inmediato su historia empieza a darle la vuelta al mundo. La gente queda fascinada
Nada con esta historia de David contra Goliat, lo que se nota de inmediato en sus redes. Cuando empezó el partido, Bociña tenía apenas 50,000 seguidores en Instagram. Para julio de 2026 ya suma 27 millones. Con toda esta atención empiezan a entrevistarlo para conocer mejor su historia. Y hay una frase que me llamó especialmente la atención. Cuando el entrevistador le pregunta qué se siente haber logrado una hazaña tan imposible, Bociña responde que quizá para muchos desde afuera parecía algo grandioso, y lo fue, pero ellos siempre tuvieron la convicción de que podían sacar un buen resultado. Habían entrenado, se habían preparado y sabían que tenían la calidad para empatar o incluso para ganar. Además, en esas entrevistas, Bociña cuenta que uno de sus grandes sueños sería jugar contra Lionel Messi, porque para él es el mejor de todos los tiempos. Incluso dice que le encantaría poder cambiar camiseta con él. Pero también comparte algo más difícil. Su madre no había podido viajar para verlo en el Mundial, tanto por problemas con la visa como por el costo del viaje, que era demasiado alto para su familia. Pero cuando su historia empieza a llamar la atención, el gobierno de Estados Unidos y la FIFA ayudan con el proceso de visado y cubren el viaje para que ella pueda verlo jugar. Así, para el siguiente partido contra Uruguay, su madre por fin está en las gradas. El encuentro no es tan perfecto como el anterior. Cabo Verde termina empatando 2-2, pero aún así es un gran resultado. Nadie esperaba que una selección como Cabo Verde pudiera sacarle un empate a Uruguay. Después de ese partido, Bociña tiene claro que en el tercero contra Arabia Saudita deben dejar la portería en 0. La primera amenaza llega con un remate de cabeza y esta vez Bociña la atrapa. El público se vuelve loco. En los últimos minutos, Arabia Saudita intenta una última ofensiva. Rematan al arco y una vez más Bociña aparece para salvar el día. El marcador queda 0-0 y entonces ocurre lo impensable. Con 3 empates, Cabo Verde termina como el segundo mejor equipo del grupo y consigue avanzar por encima de Uruguay y Arabia Saudita. ¿Y cuál es la recompensa? Avanzar a 16avos de final contra nada menos que la campeona. Lástima. De pronto si le hubiera tocado con otro equipo en 16avos, hubiera sido diferente y hubiera alcanzado más. Pero igual, es que Argentina le jugó un partidazo, pero de locos, o sea, Argentina la sufrió. Del Mundial 2022, la Argentina de Messi. El reto es gigante. Si ganan, pasan a octavos de final, pero si pierden, se acaba su aventura mundialista. Para muchos parece imposible, pero para Bociña, como siempre, es otro partido que se puede competir. El inicio es complicado. Argentina domina y al minuto 28 Messi anota el primer gol. Pero cuando Argentina vuelve a acercarse al arco, Bociña aparece y evita el segundo. Entonces Cabo Verde logra empatar 1-1. Messi vuelve a amenazar, se va mano a mano contra el arquero y... Yo no me acuerdo el resultado, la verdad, de ese partido, pero... Ok, Cabo Verde empató. Ah, mentira, sí, claro, sí. No, sí. Bociña lo detiene. Después Messi tiene un tiro libre, pero el caboverdiano lee bien la dirección y vuelve a atajarlo. Argentina sigue atacando, pero... Porque por ahí en redes sociales se ve que como que Messi le avisa antes al árbitro que pitara para cobrar. Y no, llegó bien, la tapó bien. Pero no encuentra la forma de romper el empate. Suena el silbatazo y el partido se va a tiempos extra. Apenas empieza la prórroga, Argentina vuelve a golpear y se pone arriba en el marcador, 2-1. Pero una vez más, Cabo Verde responde y consigue empatar con un golazo. Messi ya no lo puede creer. Remata de nuevo dentro del área y otra vez Bociña aparece para detenerlo. Quedan pocos minutos para llegar a los penales, la especialidad de Bociña. Pero entonces llega el golpe más duro. Ese partido entre Cabo Verde y Argentina fue pura final, o sea, estuvo tan de aquí para acá reñido. Y se jugó así la final, porque Argentina en la final contra España no llegó casi, no tiró a portería. Fue siempre superior a España. En cambio aquí vemos que Cabo Verde estuvo ahí, siempre ahí puyándole. En una jugada desafortunada, un jugador de Cabo Verde termina marcando en su propia portería. El partido queda 3-2. El tiempo se agota y Cabo Verde queda eliminado. Varios jugadores caboverdianos se quedan tendidos sobre el césped. Casi llegan a penaltis y
De pronto uno nunca sabe en penaltis. Hubiera pasado Bociña a Cabo Verde, entonces casi llegan a penaltis y fuera diferente tal vez la historia, ¿no? Y fuera históricamente, o sea, imagínense clasificar a octavos y un equipo que debutó en este mundial y clasificar a octavos dejando eliminar a Argentina, a la campeona en 2022. Entonces, hubiera sido históricamente desconsolados por el resultado. Pero Bociña no deja que se queden ahí. Levanta a sus compañeros uno por uno, recordándoles que no tienen por qué sentirse derrotados, que deben salir con la frente en alto, orgullosos de lo que acababan de hacer en el torneo, porque aunque no hayan ganado, lo que hicieron fue histórico. De alguna forma, el propio Messi lo reconoce. Según varios reportes, Messi se acerca a Bociña y le dice: has hecho un buen trabajo, sos un arquero increíble y tu gente debe estar muy orgullosa de ti. También se dice que Bociña le pide intercambiar camisetas y que Messi acepta, prometiéndole que se la dará en los túneles después de las entrevistas. Sin embargo, aunque muchos medios han repetido esta historia, me puse a revisar las fuentes y parece que el rumor nació en una publicación de X. Después empezó a circular como si estuviera confirmado. Y ojalá que sí sea verdad, porque sería un cierre precioso para la historia. Pero hasta ahora no hay una confirmación directa de Bociña ni de Messi. Algo parecido pasa con otro rumor que también salió de X, que Messi habría querido llevarlo al Inter de Miami y que algunos clubes de Brasil estarían interesados en contratarlo. Bacano, sí, eso sí lo escuché por ahí. Entonces, ¿qué tal que terminé jugando en el mismo equipo de Messi? Nuevos, creo que sería increíble, pero por ahora tampoco hay confirmación. Entonces, ¿qué sigue para Bociña? Después de una actuación impresionante en el Mundial, irónicamente se encuentra sin contrato con ningún club. Y mi deseo, como seguramente también el de muchos de ustedes, es que algún equipo le dé una oportunidad. Ese liderazgo me parece impresionante. Porque sí, técnicamente perdieron, pero incluso con ese resultado, Cabo Verde salió ganando. Compitieron al máximo nivel, resistieron y le dieron pelea a una de las selecciones más fuertes del mundo. Pusieron el nombre de su país en la boca de millones de personas y demostraron que pertenecían ahí. Tal vez la razón por la que esta historia conectó con tanta gente es porque en el fondo casi todos nos hemos sentido alguna vez como Cabo Verde, pequeños, ignorados o convencidos de que nadie espera nada de nosotros. También por eso me encanta que el protagonista de esta historia sea un portero. Creo que los porteros representan muy bien una parte de la vida de la que se habla poco. Son los últimos en la línea de defensa, juegan solos, cargan con una responsabilidad enorme y muchas veces solo llaman la atención cuando se equivocan. Si el delantero falla una oportunidad, tendrá otra, pero si el portero falla una sola vez, se recuerda como los malos. Y creo que a veces con nosotros pasa algo parecido. A veces olvidamos todo lo que hemos construido por una sola derrota, cuando en realidad esa derrota no borra ninguno de los esfuerzos que nos trajeron hasta ahí. La vida está hecha justamente de eso, de muchísimos más intentos que victorias. Y esa es la tercera y última reflexión que quiero hacer sobre Bociña, que perder no siempre significa fracasar. Si aceptaste el reto, te preparaste y diste absolutamente todo lo que tenías, puedes salir con la cabeza en alto, sin importar lo que diga el marcador.